Hola amigos, ¿cómo están? Soy Tabata de Identifica un Narcisista. En el capítulo de hoy vamos a hablar de la relación entre un Asperger y un narcisista. Identifica un narcisista. El Asperger es una especie de autismo, el síndrome del Asperger. Y bueno, aunque todavía hay mucho que investigar sobre este tema, ya se saben muchas cosas y podemos distinguir en los Asperger muchas características. Ya hace unos años hice un capítulo sobre la diferencia entre los Asperger y los narcisistas, pues tienen cosas muy similares y me ha tocado muchas veces que llega gente y me empiezan a describir una situación y resulta que no están hablando de un narcisista, sino de un Asperger. Pueden ser muy similares en muchas cosas. Inclusive, luego voy a hacer un capítulo sobre los Aspergers narcisistas, porque también existen. Pero hoy vamos a hablar de la relación entre los narcisistas y los Asperger. ¿Cómo afecta un narcisista a una relación con un Asperger? ¿Cómo afecta al Asperger la relación con un narcisista? Bueno, antes de adentrarnos en ese tema, para los que no están ambientados de lo que es un Asperger, les voy a contar algunas de las características y sobre estas características igual voy a ir mencionando algunas de las cosas que le pueden suceder a alguien Asperger que se mete con un narcisista. Los Asperger principalmente se caracterizan por su incapacidad de sociabilización. Es decir, les cuesta trabajo desarrollar amistades y tienen falta digamos, habilidades sociales. Es decir, les cuesta mucho trabajo saber cómo interactuar con otros, cómo hacer amigos, cómo conectar, digamos, simpáticamente con otros. Y esta falta de habilidades sociales se traduce en, a veces, por ejemplo, tienen dificultad para juzgar el espacio personal. Es la típica persona que a lo mejor se para en medio entre dos personas que están hablando, o que se cruzan enfrente de dos personas que están hablando, o que se acerca mucho a una persona, ¿no? Les cuesta mucho trabajo definir o, digamos, tener este mapa de lo que está bien o lo que está mal socialmente hablando. Y esto no lo hacen como con un afán de molestar, simple y sencillamente ellos no lo distinguen como lo puede hacer una persona que no tiene este síndrome, ¿no? Y estas, digamos, dificultades para crear habilidades sociales vienen también de otros rasgos que tiene este síndrome. Por ejemplo, pueden tener un mutismo selectivo. ¿Esto qué significa? Que con mucha gente no se van a sentir cómodos para hablar. A lo mejor solamente pueden comunicarse con la gente cercana, como la familia, los amigos, los hermanos, los primos, gente con la que se sienten, digamos, más relajados. Porque una de las características también del Asperger es una hipersensibilidad. Los Asperger pueden ser hipersensibles, por ejemplo, a ruidos muy fuertes, agresividades, y ahorita vamos a hablar de esto cuando hablemos ya de la interacción con un narcisista. Es gente que, por ejemplo, si la sometes a climas extremos, por ejemplo, mucho calor o mucho frío, puede causarles mucha ansiedad, o puede causarles mucha ansiedad, a lo mejor un ruido constante, o como este ruido de así rasgar, por ejemplo, una pizarra con las uñas. Todo este tipo de cosas le pueden parecer insoportables a un Asperger y hacerle perder el control de manera notable. O sea, no nada más molesto como una persona, digamos, sin el síndrome, que podría decir, ay, no hagas eso, me da cosa, o no grites, porque no. Un Asperger, como justamente no tiene esta habilidad social, a veces su forma de reaccionar es muy desbordada, ¿no? Puede a lo mejor entrarle un ataque de pánico o puede entrarle un ataque de ansiedad muy fuerte, ¿no? Y por eso también tiene este mutismo selectivo, o sea, no puede hablar con todo mundo de una manera relajada o de una manera como normal. O sea, una persona desconocida quizá le habla a un Asperger y este Asperger se sienta cohibido de contestarle, ¿no? Esta incapacidad, digamos, de interactuar con otros, parece que tiene también esta incapacidad de empatía. Aquí es donde luego confunde mucho la gente los Asperger con los narcisistas. Pero hay una gran diferencia, y de esas diferencias hablo en ese capítulo, que si no lo han visto, búsquenlo en YouTube, que se llama La diferencia entre un Asperger y un narcisista, que bueno, lo estaré subiendo también acá en Facebook, y bueno, si ya están inscritos en el canal de YouTube, nada más búsquenlo y ahí lo van a encontrar. Pero justamente esta incapacidad de empatía es porque el Asperger no comprende a veces estos códigos sociales para interrelacionarse, ¿no? Entonces,
no es que no quiera, no es que no aprecie a los demás, claro que sí lo hace, sobre todo los seres queridos, y es una persona que finalmente quiere ser querida, quiere ser apreciada, ¿no? Y quiere generar conexiones, pero no sabe cómo, ¿no? A diferencia de un narcisista, que sobre todo sociópatas o todo este tipo de razas que tenemos dentro del narcisismo, que si no están habituados también se los recomiendo, revisen mi canal, aquí vienen los 4 o 5 tipos de narcisista, bueno, es que son 4 con una subrama, psicopatía, ¿no? En donde explico cómo funciona cada narcisista, pero hay unos narcisistas que realmente tienen muy malas intenciones, ¿no? Hay otros que quisieran no tener esas malas intenciones, pero al final eso es lo que distingue un poco el narcisismo del Asperger, la malignidad que tiene el narcisista. Pero el caso es que esta incapacidad empática a los Asperger a veces los hace no poder ver a los ojos. Y esto los pone muy nerviosos. Y aquí voy a empezar a hablar de cómo empiezan a interrelacionarse un narcisista y un Asperger. Por ahí ustedes habrán visto algún capítulo que puse en el pasado que habla de cómo sacar de sus casillas a un narcisista o cómo hacer que un narcisista, cómo provocar un narcisista. Bueno, se los voy a poner aquí y si no se los voy a poner en la descripción el link para los que me están viendo en Facebook. Y una de las cosas que exaspera a un narcisista es que no los veas a los ojos. El narcisista quiere esa atención, quiere esa validación, entonces si no lo ves a los ojos se empieza a poner como de malas, ¿no? Entonces, bueno, de entrada un Asperger generalmente no tiene un contacto visual con los demás por precisamente esta hipersensibilidad, esta incapacidad de sociabilizar normalmente, ¿no? Lo que a veces por el narcisista puede ser percibido también como timidez, ¿ok? Bueno, otra cosa que puede pasar con un Asperger es que tienen como intereses reducidos. ¿A qué me refiero? Puede que no les interese muchas cosas, pero las pocas cosas a las que les interesa, les dedican mucho tiempo y atención y se vuelven un poco idiáticos o, digamos, tienen una gran capacidad de concentración. Muchos Asperger son muy, digamos, eficientes a nivel profesional por esta capacidad de concentración. O sea, no muchas cosas, pero las pocas que sí, se concentran muy bien, ¿no? Y los hace generalmente muy exitosos profesionalmente. Y también es verdad que muchos Asperger tienen un IQ más elevado por esta misma capacidad. Entonces, bueno, no nos vamos aquí no discriminamos a nadie en este canal, por supuesto. Entonces, solamente ya sabemos a quiénes. Eso sí los discriminamos. Pero, digamos, un Asperger puede concentrarse muy bien en una cosa y tener un excelente reconocimiento de patrones. También es otra característica que tienen, ¿no? Que son muy estructurados e inclusive si les rompes la rutina, un Asperger se puede poner muy también nervioso, ansioso. O sea, anormalmente nervioso y ansioso, como les digo, a veces tienen reacciones demasiado salidas de la olla. Y recordemos que una de las características con las que ataca el narcisista es romper las reglas y romper, digamos, tus patrones de tiempo, tu tiempo. No respetan tu tiempo, rompen tus reglas, ¿no? Y esto van a ver ahorita cómo desquicia a un pobre Asperger en contacto con un narcisista. Otra cosa, los Asperger no entienden sarcasmos e ironías. Esto es una de las características principales de este síndrome. O sea, si tú, por ejemplo, cuentas un chiste muy irónico junto a un Asperger, quizá no te entiende, ¿vale? Si me lo repites, me lo vuelves a explicar, o sea, no comprendo, ¿no? O sea, vas a tener que volver a explicar. Y cuando ya entienden, pues sí, ya pueden tener este sentido del humor, pero generalmente no entienden ironías. O sea, por ejemplo, el decir, ay, el burro hablando de orejas, ¿no? Ellos pueden tomar literalmente esto y decir, pues no entiendo de qué hablas. O sea, no pueden entender a lo mejor que te refieres a él o a otra persona. ¿Sí me entienden? Bueno, este tipo de ironías y sarcasmos que no entienden, ¿no? Y tampoco entienden estas señales visuales sociales. Que a lo mejor una persona que le hace, ¿no? O sea, que señala incomodidad a una persona que o sea, a un Asperger le puede costar trabajo interpretar este tipo de señales también. Entonces, esto para un narcisista es muy atractivo porque el narcisista se va a estar chamaqueando al Asperger. Es decir, a través de estas ironías que el Asperger no entiende, a través de estos sarcasmos que no entiende, ¿no? Se va a divertir mucho el narcisista burlándose de esta persona. Pero aquí estamos hablando apenas del comienzo, ahorita van a ver cómo se puede poner esto.
Los Asperger también pueden tener habilidades motrices distintas o patrones anormales del habla. Esta es gente que a lo mejor tartamudea mucho el momento de hablar o que a lo mejor levanta demasiado la voz cuando habla o interrumpe a otra persona cuando está hablando. Le cuesta, como digo, encajar con estas cosas. Desgraciadamente, pues la sociedad puede ver mal esto como una falta de educación, como una falta de descortesía, ¿no? Como una especie de narcisismo. Pero una vez que uno comprende esto, pues la verdad, pues uno puede ser más comprensivo con ellos y entender que no todo mundo es igual, ¿no? Y que aunque ellos sean diferentes en algunas cosas, pueden tener muchas ventajas en otras, ¿ok? También tienen tics o manierismos motores, ¿no? ¿Esto a qué se refiere? O sea, tics, a lo mejor, ya saben que con el ojito así, o que se rasquen mucho, o que estén mucho así, o que agarren mucho una textura, o que aprieten mucho una cosa. Esta es una forma en que la gente que tiene este síndrome de Asperger suelta mucho de su estrés y de esta ansiedad que pueden llegar a sentir. Y esto se dispara muchísimo cuando está con un narcisista, ¿ok? Ahí estamos armando ya el mapa. Y bueno, y también hablando otra vez un poco del tema de que son como muy concentrados, también son muy idiáticos, ¿no? Y rutinarios. Si les rompes la rutina también les puede generar muchísima ansiedad. Y como ya mencioné, una de las herramientas de destrucción que tiene el narcisista es justamente esto, romper tus planes, romper no respetar tu tiempo, romper tus límites, ¿no? Todas estas herramientas de destrucción que les estoy mencionando al narcisista, si dicen de qué me está hablando Tabata, pues bueno, pueden verlo aquí en mi canal, las herramientas de destrucción del narcisista, o pueden verlo en mi libro, que de hecho viene más completo que ese capítulo que hice, porque bueno, cuando hice ese capítulo todavía no terminaba mi libro, y ya cuando terminé mi libro obviamente tenía muchísima más información. De ahí vienen, o sea, son muchísimas herramientas de destrucción que usa el narcisista de manera frecuente. Pero entonces vamos a ver, cuando un narcisista se encuentra un Asperger, ¿no? Pues sí lo puede interpretar como una persona tímida, pero también lo ve como una persona súper crédula. Recordemos en este capítulo que publiqué hace muy poquito, ¿no? De las cosas en las que se fija un narcisista para elegirte de víctima. Una de las principales es ver que seas una persona crédula. A los narcisistas les encanta la gente crédula, porque pues así se van a salir con la suya, van a tener a alguien en la que se pueden chamaquear a su gusto, ¿no? Ustedes saben cómo son estas arañas, ¿no? Y obviamente cuando ven a un Asperger, pues ven que el Asperger se traga muchas de sus cosas. Y además, como no entiende estas ironías y estos sarcasmos, pues más crédulo resulta. Y además, el narcisista, recordemos que aplica una cosa que se llama el love bombing, es decir, el bombardeo del amor. Que ya haré mi capítulo sobre si alguien puede resistirse al bombardeo del amor de un narcisista. Bueno, el caso es que este bombardeo del amor en un Asperger, como un Asperger, esta falta de empatía, que yo la verdad es que ese punto no lo llamaría tal cual, o sea, haciendo paréntesis de lo que dije antes, porque realmente, como digo, un Asperger sí puede querer, un Asperger sí puede amar o respetar a su manera, pero no, digamos, no tiene esta incapacidad de sentir afección por otros como el narcisista, ¿no? Entonces, él sí quiere ser aceptado, y como todos los humanos queremos tener como pues esta cierta validación, que eso lo tiene mucho más marcado un narcisista, pero el sentirse apreciado, querido, obviamente eso también lo necesita un Asperger, y de hecho le hace muy bien. Un Asperger puede enamorarse de alguien y sufrir si esta persona no le hace caso, ojo, ¿no? Y de hecho, si no les ha quedado muy claro cómo es el cuadro de un Asperger, por ejemplo, pueden ver a Sheldon de The Big Bang Theory. Hay ya series en Netflix dedicadas al autismo, la relación entre los autistas. Y hay una serie especialmente buenísima que se llama Atípico, en Netflix, que pueden ver y que justamente habla de alguien con este trastorno. Y por supuesto, los que quieran ahondar más en este tema pueden pues echarse un clavado aquí en YouTube. Hay muchos canales que hablan concretamente de este síndrome y que son muy buenos, la verdad. Muy interesantes, ¿sabes? A mí también el Asperger es un tema que me fascina.
Pero el caso es que cuando el narcisista comienza con este love bombing al Asperger, pues el Asperger se lo toma muy bien. Por fin alguien lo está validando, alguien le está poniendo esta atención. Porque, ojo, por ejemplo, cuando un Asperger quiere interrelacionarse socialmente, como ya hemos visto, y tiene esta incapacidad, la gente le hace el fuchi. Es decir, la gente suele ver raro a los Asperger, los llaman raros. Los llama, o sea, los ve como con este desdén porque son diferentes. Bueno, pero miren, esto es algo que también aprendí desde muy chica. Todos somos diferentes. Al final es que no hay nada igual. Pero bueno, estas características del Asperger que los hace de repente pues tener problemas para interrelacionarse, hace que los llamen raros. Por ejemplo, hay este caso famosísimo aquí en México de Adara Pérez, que es una niña genio que tiene un IQ superior a Einstein y no sé qué tanto. Y esta chavita, cuando iba a la escuela, casi la apedreaban, la encerraban y le llamaban rara, ¿no? O claro, ahorita ya casi está graduándose de 3 carreras, o sea, es una niña realmente genio. Y ella tiene también Asperger. Entonces, vean, estos Asperger cuando quieren interrelacionarse con los demás, pues todo el mundo los trata mal. Y obviamente esto frustra y los hace sentir muy tristes. Y esto también pueden verlo justamente en el libro que publicó Adara Pérez, de Tú puedes o no te rindas, se llama el libro, ¿no? En donde habla de todos estos bullying que sufrió por ser distinta. Entonces, cuando un narcisista lo bombea a un Asperger, el Asperger se siente muy contento, muy feliz de poder conectar con alguien, que obviamente es una conexión falsa, porque el narcisista se está aprovechando de la ingenuidad y la credulidad de este Asperger, ¿no? Para empezar con su plan maquiavélico, con todo este ciclo destructivo que ya sabemos que aplican. Entonces el Asperger, muy crédulo, se siente finalmente importante para alguien. Y en este love bombing, un Asperger, igual que todos los empáticos, segrega un montón de hormonas en su cerebro, emociones, ¿no? Y un Asperger se puede llegar a sentir enamorado, como decía anteriormente, cosa que un narcisista no puede. Entonces, ahí empieza este juego cruel. El Asperger de repente, obviamente que de por sí le está costando trabajo leer estos, digamos, lenguajes sociales. De repente empieza a ver que este narcisista se empieza a portar raro con él o con ella, porque también hay mujeres Asperger, ojo, le empiezan a aplicar este hombro frío y no entiende qué está pasando. No, sin embargo, a lo mejor no capta tanto este hombro frío como lo haría un empático o una persona, digamos, sin el síndrome. Y entonces, cuando el narcisista ve que el Asperger no reacciona a este hombro frío como lo haría otra persona, empieza a utilizar otra de sus herramientas de destrucción, a ver con cuál pica, con cuál muerde, ¿no? Y quizá empieza a ver que le afectan las triangulaciones, pero no las triangulaciones de, ay, fulano es más guapo, no, le empiezan a pegar donde más le duele al Asperger. Al Asperger le puede doler que a lo mejor le digas que es superior a alguien al conocimiento que él tiene, o que ella tiene, ¿no? O que alguien toca mejor el violín que ella o que él, cosas así, eso sí empieza a ver que le afecta. Entonces el Asperger empieza a generar, como digo, sus primeras ansiedades y como saben, y como les he estado mencionando en este capítulo, ellos reaccionan a veces de una manera muy desbordada. El narcisista, por ejemplo, empieza a ver que le molesta cierto ruido o los, digamos, volúmenes muy fuertes, empieza a volverlo loco con las cosas que sabe que le afectan, esto con el fin de poder aplicar su ciclo destructivo. Te doy love bombing, te aplico una herramienta de destrucción, ahora te descarto, y ahora te aplico el hoovering, te vuelvo a marear con este love bombing, y así, ¿no? El Asperger empieza a entrar en este juego sin darse cuenta, ¿no? Y además, esta poca validación que de repente comienza a darle el narcisista, pues obviamente empieza a afectarle a esta persona que no tiene la habilidad de manejar las emociones de manera fácil, para nada. Si mira, para una persona, digamos, en el síndrome, es muy difícil manejar las emociones de por sí. Imagínense para alguien con Asperger. O sea, esta persona con Asperger realmente se empieza a volver loca literalmente en darle vueltas a las cosas que no entiende. Son obsesivos, recordemos. Entonces empieza a ver por qué de repente, si habían quedado a lo mejor de ir juntos a ver una obra de teatro, lo dejaron plantado o la dejaron plantada, y no llegó y no le dan explicaciones, y si le dan explicaciones son extrañas. Y el Asperger realmente se está rompiendo la cabeza para entender la explicación extraña que le dio el narcisista,
¿no? Que puede ser desde, ay, no quedamos en lo, o sea, el típico gaslighting, no habíamos quedado en que íbamos a ir, no habíamos quedado a esa hora, y el Asperger realmente va a empezar como, yo sí sé que me dijo que a las 4 o a las 5, ¿no? Y me está diciendo que no, a lo mejor sí me equivoqué, y empieza a ponerse obsesivo con esto. Entonces ahí empieza la destrucción verdadera. El Asperger se empieza a poner muy inquieto, muy ansioso. Y lo vamos a ver sobre todo reflejado en estas, digamos, tics o manerismos motores repetidos, ¿no? Vamos a ver que el Asperger, si por ejemplo tiene la maña de estarse rascando, va a empezar a rascarse más y va a empezar a, inclusive hasta hacerse sangrar, ¿me entiendes? Cuando no está entendiendo algo, porque además no le va a dar respuesta este narcisista. Y además en su incapacidad de comunicar exactamente bien lo que le sucede. Y no teniendo tanta gente con la que pueda hablar, con este mutismo selectivo que tiene, realmente esto se puede volver algo muy peligroso dentro de un Asperger. Y también, ¿por qué lo sé, chicos y chicas? Porque en las sesiones de asesoría que doy, yo ya he tratado como unos 4 o 5 Asperger que han venido víctimas de narcisistas. Y yo he visto los efectos que ocasionan en ellos. Y de hecho, de estos 4 o 5 con los que he platicado y les he dado esta asesoría de cómo cerrar estos ciclos con los narcisistas, a lo mejor solamente he logrado salvar a 3. Y los otros 2 no. La verdad es que no se salvaron. Y si están viendo ese capítulo, chiquitos de Asperger, con los que han hablado conmigo, vuelvan a comunicar conmigo, porque de verdad los tengo aquí en la parte trasera de mi cabeza, los pienso mucho y sí me preocupa. Y yo se lo dije muy claramente a un par de ellos, a los que no. O sea, que un Asperger en contacto con un narcisista puede acabar con brotes psicóticos. Es tanto el estrés que un narcisista puede generar en un Asperger que realmente y literalmente los vuelven locos. Un narcisista tiene una capacidad de manipular y aprovecharse de esta ingenuidad, de estas ganas de un Asperger de conectar, que realmente los explotan y les quitan todo. Yo he visto en estos casos que les cuento cómo les han quitado dinero, los han utilizado inclusive para cometer crímenes. Es decir, es que recordemos que los narcisistas son realmente muy maléficos, muy malévolos, ¿no? Y hay narcisistas que de repente utilizan a estos Asperger para llevar dinero ilegal, drogas, propiedades, o sea, usarlos de prestanombres. Y el Asperger, en su incapacidad de resolver estos problemas emocionales y en la necesidad de a lo mejor encontrar esta salvación en el mismo verdugo, van cediendo y van creciendo sus ansiedades y sus paranoias y saben que están en una situación extraña y de peligro e inconveniente, porque por lo mismo también han venido a pedirme ayuda, ¿no? Pero de repente no tienen esta capacidad de comprender, digamos, con esta mente, de este pedacito de mente consciente que, digamos, una persona con las emociones bien puestas en su lugar, sin el síndrome, puede, digamos, asimilar más rápido. Traduzco, porque yo sé que también, de hecho, yo les voy a decir una cosa. Yo, posiblemente, a mí si me psicoanalizaran, seguramente saldría con algo de Asperger, porque si veis la forma en que me comunico, a veces me tropiezo, o sea, no sé, pero de chica era mucho peor. Y tengo muchas de estas cosas que estoy mencionando aquí. De chica las tuve. Y con el tiempo como que las he ido moderando. No digo que tuviera yo el síndrome per se, pero si me hubieran a mí diagnosticado con algo alguna vez, hubiera sido con esto de Asperger. O sea, porque sí, siempre fui muy obsesiva con los estudios y todo. Entonces sé un poco ponerme en los zapatos de este Asperger y ver cómo esta ganas o necesidad de parar este sufrimiento, ¿no? Pensando que esta persona finalmente se va a dar cuenta de su valía y que va a parar alguna vez, pueden ir cayendo cada vez en terrenos y pantanos muchísimo más densos. Y sí, digo, a nivel emocional acaban muchísimo más confundidos, ya de por sí están confundidos, no saben distinguir bien la empatía tampoco, y el tener este ejemplo de una persona que los validó tanto en su momento y que ahora se porta tan extraño, ellos como que les cuesta definir esta frontera, ¿no? Entre lo que está bien y lo que está mal, porque ya de por sí lo tienen desde antes. Entonces, amigos y amigas, de veras, si conocen a alguien con Asperger que está engarrado a un narcisista, sálvenlo. Sálvenlo porque de veras no van a acabar bien.
no van a acabar bien, y yo lo he visto, y ojalá, como digo, estas dos personas que les perdí contacto, un chico y una chica, respectivamente, vean este capítulo y por favor, si sienten la necesidad de volver a hablar conmigo, hablen conmigo con toda confianza, no los voy a juzgar por haber vuelto a caer ahí, pero de verdad es que sí es preocupante a dónde los están llevando. Y es triste saber que alguien puede acabar tan mal, ¿ok? Bueno, por ahora voy a, digamos, a parar aquí este tema. Es muy profundo, o sea, de veras, es un tema que estaré analizando cada vez más a profundidad, que me interesa muchísimo. Pero sí, definitivamente mi conclusión es esta. Un Asperger con un narcisista puede acabar mucho peor que una persona empática normal. Mucho peor. Entonces, amigos, amigas, tomen nota. Si conocen a alguien que puede servirle este capítulo, compártanlo y pónganle like. O sea, si no conocen a nadie, de todas formas, para que alguna vez, si hay alguien buscando información para salvarse, a lo mejor dé con este video y vea un poco la luz. Así como muchos de ustedes han visto la luz al caer en este canal de Identifica un Narcisista, el primer canal que hubo sobre el trastorno de personalidad narcisista. Y bueno, inscríbanse, suscríbanse a mi canal si no se han suscrito. Ya también estoy en TikTok. No publico tanto ahí, pero sí estoy publicando capsulitas interesantes, ¿no? Entonces síganme también ahí, en Instagram, en Twitter. Estamos en todas las redes y obviamente también aquí en Facebook. Bueno, amigos, les mando un beso y pónganme su opinión si conocen a algún Asperger que esté en contacto con un narcisista. ¿Qué le está pasando? Para que vean que no estoy inventando. Yo nunca invento, ¿ok? Nos estamos viendo, chicuelos. Les mando un abrazo. Identifiquen un narcisista.